Veremos ahora la caída libre. Se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva o única de un campo gravitatorio. El movimiento de caída libre es un ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si dejamos caer un objeto a cierta altura, veremos que conforme se aproxima al suelo, aumenta su velocidad. Si dejamos caer a una cierta altura cuerpos grandes o pequeños, veremos que llegarán al suelo al mismo tiempo, por lo que podemos afirmar que los cuerpos experimentan una aceleración debido a la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra. La fuerza de gravedad entonces será una atracción manifestada entre la Tierra y los cuerpos que se encuentran en su superficie. Características. La primera es que se desprecian los efectos del rozamiento del aire al caer los objetos. La segunda es que lo hacen en forma de línea recta. Naturalmente sabemos que cuando soltamos un objeto lo hace en línea recta y hacia abajo, por lo que tomaremos como marco de referencia el eje de las Y. Por encima del origen, un objeto se estará desplazando hacia los positivos y debajo hacia los negativos. Entonces tendremos una altura o delta H, es decir, el cambio en la posición en la Y, y que podemos obtener como la posición final menos la posición inicial. Generalmente la altura se pide o se busca en los problemas. La aceleración sobre la partícula es la de la gravedad y es constante. Hay un promedio de gravedad en la Tierra cercana a la superficie de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo ponemos negativo porque la aceleración siempre nos está llevando hacia los negativos. La velocidad varía linealmente con respecto al tiempo, es decir, que conforme pasa el tiempo se tienen un aumento proporcionales de las velocidades, pero las posiciones aumentan de manera cuadrática, es decir, a medida que pasa el tiempo, las posiciones cada vez son más y más grandes. Número 2. No se estudian las caídas libres en fluidos distintos del aire, como los líquidos, etc. La velocidad inicial siempre es cero. Cuando soltamos un objeto en caída libre, la velocidad que tiene al inicio es cero. Y conforme avanza el tiempo va ganando velocidad hasta que llega al final o a la superficie con una velocidad final v subíndice f. Las fórmulas de la caída libre son las mismas que la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente que en vez de la aceleración no va a ser cualquier aceleración, sino va a ser la aceleración de la gravedad. Las velocidades y el tiempo permanecen iguales. En la segunda tenemos lo mismo, en vez de la aceleración tenemos la gravedad, solamente que en vez del desplazamiento ser horizontalmente, ahora será verticalmente. Será el desplazamiento en la Y, o que también lo podemos nombrar como altura, que siempre va a dar positiva. El desplazamiento en X la podemos cambiar por el desplazamiento en Y o la altura, y aquí igual de esta manera el desplazamiento en X se cambia por el desplazamiento en Y y la aceleración por la de la aceleración pero de la gravedad. Nota, la dirección positiva hacia arriba será positiva, el signo menos de la gravedad es porque el vector de la aceleración es hacia abajo. Ejemplo, un albañil deja caer un ladrillo desde una cima de un edificio de 40 metros de altura. Calcula el tiempo que tarda en llegar a la superficie y la velocidad con la que llega a la superficie. Lo primero que haremos es anotar los datos. Lo que se nos dice aquí es que el edificio tiene una altura de 40 metros. Altura igual a 40 metros, que es lo mismo que el desplazamiento en la Y, solamente que en el desplazamiento tomamos en cuenta la dirección y como la dirección es hacia abajo, lo ponemos negativo. Recordemos, este es un desplazamiento y esta es una distancia. El siguiente dato que tenemos es la constante de la aceleración de la gravedad, que sabemos que es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Lo siguiente que sabemos es que la velocidad inicial es igual a cero. Lo sabemos porque se deja caer el ladrillo, entonces empieza a bajar con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Lo siguiente que se nos pide es el tiempo que tarda en caer, por lo que vamos a buscar en estas fórmulas una que nos ayude. Tenemos que aquí buscamos el tiempo, tenemos la velocidad inicial, la gravedad, pero nos falta la velocidad final. En la número 2 ni siquiera aparece el tiempo, en la 3 aparece el tiempo, pero sigue faltándonos la velocidad final. Y en esta están todas las variables que conocemos, el desplazamiento, la velocidad inicial y la gravedad, y pues buscamos el tiempo. Por lo que anotamos esa ecuación y tendremos que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Ahora, un dato muy importante, este valor que está aquí convenientemente se va a cancelar, ya que la velocidad inicial es 0, por lo que a la hora de sustituirla, 0 por el valor de t se van a cancelar y nos quedaría un poco más simple la ecuación. Desplazamiento es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2.
De aquí lo que buscamos es el tiempo, por lo que lo despejamos. Está siendo dividido entre 2, pasa a multiplicar por 2. Está la g multiplicando, pasa a dividir y el cuadrado pasa como una raíz, de tal manera que nos queda que el tiempo es igual a 2 veces el desplazamiento entre la gravedad y raíz cuadrada. Sustituimos los valores y nos quedará raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento, que son menos 40 metros, entre gravedad, que sería menos 9.81 metros por segundo cuadrado. Ahora sí, con la calculadora lo realizamos y nos da. Escribimos en la calculadora raíz cuadrada de 2 por menos 40 entre menos 9.81 son 2.85. Tiempo igual a 2.85 segundos. Recordemos que aquí metros con metros se cancelan y segundos al cuadrado con raíz se cancelan y nada más nos quedan los segundos. Ahí tenemos el resultado. Ahora en el inciso B se nos pregunta la velocidad con la que llega a la superficie. Vemos que de las fórmulas que tenemos, esta nos puede servir, ya que tenemos la velocidad inicial, la gravedad, el desplazamiento y habría que conseguir la velocidad final. Apuntamos la ecuación 2, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por delta y. Ahora sabemos que como la velocidad inicial es 0, este valor de aquí puede cancelarse y nada más nos quedaría esta ecuación un poco más simple. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por el desplazamiento en y. Ahora, como está al cuadrado, podemos cancelarla sacando una raíz. Velocidad final es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por el desplazamiento en y, más menos. Ahora sí, sustituimos los valores y me quedará más menos la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es menos 9.81 por menos 40. Ponemos esos valores en la calculadora. Nos quedará raíz cuadrada de 2 veces por menos 9.81 por menos 40 da 28. Una velocidad final de 28 metros por segundo. Ahora, ¿qué signo escogemos? ¿Positivo o negativo? Pues elegimos el negativo, dado que la velocidad en ese momento está yendo hacia abajo. Es decir, está hacia acá la velocidad. Por eso elegí el valor negativo. Este signo negativo nos dice hacia dónde se está dirigiendo, hacia los negativos. Y con esto se concluye el problema. Siguiente ejemplo dice, Ernesto lanza una pelota de béisbol verticalmente hacia abajo con una velocidad de 6 metros por segundo desde la cima de un edificio de 30 metros de altura. Calcula la velocidad con la que la pelota choca la superficie y el tiempo que tarda en llegar a la superficie. Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que tenemos. Datos. Se nos dice que se lanza inicialmente con una velocidad de 6 metros por segundo, es decir, ya no es velocidad inicial igual a 0, aquí la velocidad inicial igual a 6 metros por segundo. Y lo otro que se nos dice es que el edificio donde está tiene una altura de 30 metros, es decir, la distancia de acá a acá son 30 metros. Ese es de hecho el desplazamiento que tiene la pelota en este recorrido. Desplazamiento en y igual a 30 metros hacia abajo, por lo tanto lo vamos a poner negativos. La otra cosa que sabemos del problema y de todos los problemas de caída libre es que la gravedad es igual a menos 9.81 metros por segundo cuadrado, porque la aceleración siempre va hacia abajo, nos tira hacia abajo. Entonces se nos pide para este problema la velocidad final con la que llega hasta abajo, es decir, esta velocidad final. Entonces velocidad final es lo que buscamos. De las fórmulas que tenemos, como podemos observar, esta nos puede ayudar, dado que ya tenemos el desplazamiento, la gravedad, la velocidad inicial y habrá que buscar solamente la velocidad final. Anotamos la ecuación que nos va a ayudar. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Como ya tengo todo y lo único que quiero despejar es la velocidad final, el cuadrado va a pasar como una raíz cuadrada. Y tendremos aquí velocidad final es igual a la más menos la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por delta y. Sustituimos los valores y nos quedará de esta manera. Más menos la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado. De hecho, tenemos que poner la velocidad inicial como negativa, porque en un inicio la velocidad pues, es hacia abajo. Entonces, pero que sabemos que no afecta nada porque al cuadrado se va a cancelar el signo negativo.
más 2 veces menos 9.81 por menos 30 metros, porque ese es el sentido en el que va el desplazamiento. La velocidad final entonces será más menos la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, será 6 menos 6 por menos 6, son 36, más, hacemos este valor en la calculadora, nos queda de esta manera, 2 por menos 9.81 por menos 30, da positivo, 588.6. Vamos a sumar ese valor más menos la raíz cuadrada de 588.6 más 36, sale 624.6. Tomamos raíz cuadrada de 624.6, sale una velocidad final de 24.9. Ahora, ¿qué signo? ¿Más o menos? Pues menos, porque el sentido de esta velocidad es hacia abajo. Lo otro que se nos pide en el problema es el tiempo en que tarda en llegar a la superficie. Analicemos qué solución nos podría dar. Pues de hecho, podríamos tomar esta, donde tenemos ya la velocidad inicial, la velocidad final, la gravedad y buscamos el tiempo. Por lo que despejamos el tiempo que está viviendo, pasa a multiplicar. Vamos a ponerle aquí de nuevo. Gravedad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Ahora sí, vamos a poner acá el tiempo que está dividiendo, pasa a multiplicar. Queda gravedad por tiempo igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora el tiempo que está siendo multiplicado por la gravedad pasa a dividir y nos queda que el tiempo será la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Sustituimos los valores y me quedará velocidad final, que son menos 24.9 acá, menos la velocidad inicial será menos, pero por menos, vamos a ponerlo ahí con mucho ojo, menos 6 entre menos 9.81. Ponemos esos valores en la calculadora y me dará menos 24.9 menos 6 metros igual entre menos 9.81, será el tiempo igual a 1.9 segundos. Ojo ahí con el menos de la fórmula y el menos del signo del valor de la velocidad inicial.